Qué hermosa es la palabra de Dios y qué bendición estar con ustedes de nuevo, hermanos amados. Saludos Silas Israel Martínez desde Biblia desde cero. En esta oportunidad, como les prometí, quiero abordar un tema muy especial, muy importante de escudriñar, las bodas en Caná de Galilea. Y yo estoy seguro que usted ha oído, ¿verdad? Muchas veces esta enseñanza. Usted mismo ha pasado por allí, ¿verdad? En esa parte de la escritura. Yo le aseguro que muchas veces no se ha enterado usted de cosas que vamos a estudiar juntos en relación a este evento. Hay cosas interesantes, ¿verdad? Con relación de esta boda que se celebró en Caná, a la que Jesucristo y sus discípulos fueron invitados. Alguien dice, ¿verdad? He oído muchas, leen este párrafo y comienzan a discutir que por qué Jesús vino, ¿verdad? Hay una razón, que por qué Jesús iba a hacer su primera señal, como dice San Juan, porque los evangelios dicen milagro, ¿verdad? Pero San Juan dice la primera señal que Jesucristo hizo tenía que ser para fabricar vino. ¿Se imagina usted qué contradicción, verdad? Si en nuestra cultura hoy el vino no se toma, ¿verdad? Entre los cristianos, porque es una bebida embriagante. Sin embargo, tenga usted en cuenta, hermano, que, por favor, que hay tiempo para cada cosa, ¿verdad? La experiencia social en el tiempo de Jesucristo era muy diferente a nuestra experiencia social hoy. Hay algo muy hermoso que siempre, un concepto judío, ¿verdad? Que dice que siempre debe existir la tentación para poder probar o confirmar nuestra fe. En el concepto judío, el tomar una copa de vino no es malo, lo que se condena es la embriaguez, ¿verdad? Eso se condena porque eso quiere decir que la persona no tiene control. Un hijo de Dios a través del Espíritu Santo tiene control, ya tiene control sobre todo. Entonces el judío demuestra tener control sobre sus urgencias mundanas, ¿verdad? Ellos pueden tomar sin embriagarse, ¿verdad? Yo voy a hablar de mi país, ¿verdad? No puedo hablar de otros. Hablemos de aquí donde yo vivo. Aquí lamentablemente la gente no puede, no tiene ese control, ¿verdad? Tal vez uno que otro, pero toman hasta que se quedan tirados, ¿verdad? Y eso no es bueno, eso no es bueno, es malo para su salud y muchas cosas más. Entonces Jesucristo en este sentido, fue a ese lugar y participó en esa fiesta. Es más, ayudó, ¿verdad? Cuando el vino se agotó y creó en ese momento por una obra sobrenatural el vino mejor que se había servido en aquel evento. Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué entonces se habla acerca de la fiesta que se celebró en el tercer día? Fíjese usted qué interesante esto, muy interesante. Yo le aseguro que muchos de ustedes han pasado por esa parte y nunca se han puesto a pensar, ¿verdad? ¿Por qué razón subraya la palabra el tercer día? Lea, por favor, en su tiempo desde el 2:1 en adelante. Yo no lo voy a leer porque prefiero ocupar el tiempo en explicar la palabra. Usted lo puede leer. Pero bien, en el primer verso del capítulo 2 de San Juan dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Fíjese qué interesante es esto de lo que siempre le he dicho. Mi intención es desafiarlo, hermano, a que salga usted de lo ordinario y se convierta en un hijo de Dios extraordinario, ¿verdad? Usted es un siervo de Dios. No sea un pastor regular, sea un pastor con la palabra, un pastor extraordinario que a través de sus enseñanzas descubre cosas que los demás pasan por desapercibido porque no tienen esa guianza del Espíritu para poder entender los hermosos misterios escondidos en la palabra. El tercer día. ¿Sabía usted que la razón número uno por la cual se subraya que fue en el tercer día es la siguiente? Mire, en Israel el Sanedrín era un grupo, ¿verdad? Un grupo de ancianos selectos y elegidos para dirigir el futuro, el presente y juzgar el pasado del pueblo de Israel, ¿verdad? Era un grupo muy selecto de varones, ¿verdad? El Sanedrín, 30 ancianos. Escúcheme bien usted. Mire, qué interesante. El Sanedrín se reunía 2 veces por semana. ¿Ok? 2 veces por semana. ¿Sabe qué día se reunía? El segundo
y el quinto día de la semana. Esos días eran los días en los cuales el Sanedrín se reunía. Así es que en ningún momento nunca alguien podría hacer una fiesta personal, una boda en esos 2 días, el segundo y el tercer día, perdón, el segundo y el quinto día de la semana, porque en esos días se celebraba la reunión del Sanedrín. Y muchos entran en discusiones, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer día? Si es el tercer día contando desde que el Señor llegó a Canaán, si es el tercer día contando desde que Jesús se encontró con Natanael. Qué interesante que Natanael, el nombre de Natanael, perdón usted, el nombre de Natanael no se menciona en los evangelios sinópticos. Fíjese que eso no se menciona, solamente en el evangelio según San Juan, pero en los evangelios sinópticos no se menciona Natanael. Hay un nombre que está allí en nosotros, en Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y ese nombre es el nombre de Bartolomeo. Bartolomeo es el nombre que se define a Natanael en los evangelios sinópticos. Solo en San Juan es donde habla y menciona el nombre de Natanael. Bien. Entonces ya descubrimos y entendemos la razón por la cual menciona San Juan, que fue en el tercer día, es porque en el Sanedrín se reunía el segundo y el quinto día de la semana. Jesucristo no iba a violar esa gran costumbre y ordenanza acerca del Sanedrín. Él no lo iba a ordenar, a violar. Por eso es que San Juan dice, fue en el tercer día, no fue en el segundo ni en el quinto. Interesante también, hermanos, mencionar que cuando habían bodas, ¿verdad? Por ejemplo, una virgen, cuando se casaba una virgen, una mujer virgen, se casaba en el cuarto día de la semana. Una virgen solamente podía casarse en el cuarto día de la semana. Y una viuda, una mujer viuda que se casaba en el quinto día de la semana. Esas eran las ordenanzas. Y todo esto vino después de Esdras, ¿verdad? En el tiempo de Esdras fue cuando esto se estableció. Esdras, el varón de Dios, el judío. Él fue quien estableció este tipo de leyes que se llevaron después al Talmud, ¿verdad? Entonces, sí, de nuevo, sería totalmente contra la ley judía casarse en un día segundo de la semana o el quinto, porque esos 2 días se reunía el Sanedrín. También una mujer virgen tenía que casarse en el cuarto día de la semana. Y si era una viuda la que se iba a casar, tenía que casarse en el quinto día. Bien, hay algo muy importante acá que debemos de nuevo de entender. La razón yo no entiendo y es una situación, ¿verdad? Que uno no estaba allí y no tenemos suficiente material de juicio. Por ejemplo, una viuda, fíjese usted, una viuda sí se podía casar en el quinto día, que era también el día cuando se reunía el Sanedrín. Se podía casar una viuda. Y alguien, uno de los grandes pensadores, ¿verdad? Dice que de esa manera ellos mostraban cortesía a una viuda, a una mujer que sufrió la pérdida de su ser querido, de su amado esposo, y de nuevo encontraba la felicidad. Entonces, a ella se le podía, a una viuda se le podía permitir casarse en el quinto día, que era cuando se reunía el Sanedrín. Interesante, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hermanos, no hay razón más que dudar de que la razón por la cual San Juan menciona que fue en el tercer día era para demostrar que Jesucristo no andaba violando ninguna ley. Bien, vamos a continuar y otra de las preguntas que surgen, ¿verdad? Es las siguientes. ¿Por qué Jesucristo, su primer señal, su primer milagro, convierte el agua en vino, ¿verdad? Fíjese que los detractores de la palabra nos critican mucho, ¿verdad? Ellos se burlan de nosotros los cristianos, dicen que ¿cómo es eso? Que si es malo el licor, que por qué Jesucristo da el mal ejemplo de hacer vino en aquel día, en aquella boda. Es ignorancia, ¿verdad? Mire, no podemos nosotros juzgar a alguien hoy en día de acuerdo a las costumbres del tiempo de Jesús. Eso no se puede. ¿Por qué?
porque la experiencia social era muy diferente, ¿ok? Era muy diferente. Mire, por ejemplo, si usted como pastor, se imagina usted, hermano pastor, que a usted lo juzgaran hoy en día como se juzgaba en el tiempo de Elías, yo le aseguro que no hubiera ningún pastor vivo hoy, porque todos estamos llenos de error, ¿verdad? Estamos llenos de error. Entonces, es muy importante entender que en el tiempo de Jesucristo la experiencia social era diferente, las reglas, las normas de conducta también. El vino era una bebida normal, común, que cualquiera podía disfrutar. Yo trabajé en la obra del Señor en varios países, he estado en muchos países, pero la mayor parte de los años que se dio al Señor ha sido en México y en Estados Unidos, más en Estados Unidos. En México hizo obra de evangelismo, de misionero, construyó un par de templos, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Me hizo ser digno de ese placer, de esa bendición. Pero en fin, en Estados Unidos, hermanos amados, usted seguiría de espaldas, ¿verdad? Usted, como dice aquí, se desmayaría de la cólera o del susto, de la impresión. Si usted, por ejemplo, ve de pronto que en una reunión, ¿verdad? Encuentra usted a su pastor, al ministro de tal iglesia, con una cerveza en la mano, ¿verdad? Mire, en Estados Unidos, hermanos, esas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos la cultura es mucho más superada que acá. Nosotros estamos en relación a cultura y a economía, en relación a ciencia, tecnología. Estamos con unos 30 años, ¿verdad? De atrasados en relación a los Estados Unidos y a algunos otros países más, ¿verdad? Mucho más. Entonces, en Estados Unidos, se vive una experiencia social un poco diferente. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos amados, ellos ya han superado algunos tabús y han superado también algunos tipos de ignorancia en relación a no saber controlar, no saber ni entender qué es bueno, qué es malo para tu salud. En Estados Unidos, una persona normal puede disfrutar de una cerveza, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Y se acabó, se toma una cerveza y se va. ¿Por qué? Porque es diferente. Aquí en nuestros países, alguien agarra una cerveza y no tiene esa cultura, esa educación, lo que hace es destruir su vida y terminan revolcándose en el lodo, ¿verdad? Embriagados. La Biblia condena la embriaguez. El vino es algo muy especial. El vino no es ni comparado con las bebidas alcohólicas que nosotros tenemos acá, que son definitivamente con el propósito de embriagar a alguien. El vino tiene otros útiles usos, hermano. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando San Pablo le encomienda a Timoteo que se tome un poquito de vino, ¿verdad? Por las enfermedades de estómago que tenía. En ese entonces le adquirían también propiedades curativas a el vino. Entonces, definitivamente hay un entendimiento totalmente diferente, ¿verdad? En nuestros días a como era en el tiempo de Jesús. Como le decía, en Estados Unidos, se considera algunas bebidas que para nosotros no son recomendables, ¿verdad? Porque nuestra cultura y nuestra forma de pensar no es de acuerdo a una persona ya cultivada que puede controlar, tener autocontrol, ¿verdad? Nosotros no, hombre, en nuestros países ni siquiera hay que acercarse a esas cosas, ¿verdad? Pero en fin, lo hago con la intención de dar una perspectiva diferente en los tiempos diferentes. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Por qué Él se prestó para hacer esa bebida de vino? Dice que entonces María, ¿verdad? La madre de Jesús vino y le dijo, mira, mi hijo, se acabó el vino. Y en cierta manera, pues ella le suplica que les ayude, ¿verdad? Que les ayude y le dice ahí a los sirvientes, ¿verdad? Hagan todo lo que él les diga. Eso a usted le dice que esta mujer, María, de alguna u otra manera tenía una influencia en ese lugar. Ella estaba ordenando a los sirvientes a que siguieran las órdenes de Jesús, lo que le dice que ella no era una simple invitada, ¿verdad? Ella pudo haber sido como un familiar a las personas que celebraban esa fiesta. Eso es lo que más se cree, que ellos estaban emparentados, que eran familiares de Jesús, ¿verdad? Pero en fin, viene Jesucristo, ¿verdad? Y crea su primera señal en su ministerio. Les dice que tome unas jarras de piedra que habían por ahí. Lo más interesante en esto es lo siguiente, fíjese, pues,
Estas vasijas de piedra que estaban ahí, hermanos, eran dedicadas específicamente para ceremonia de limpieza en la sinagoga de los judíos. Y viene Jesús, ¿verdad? Y agarra las jarras que eran para ritual judío y las llena de vino, ¿verdad? Eso cualquiera hubiera pensado como una gran ofensa, ¿verdad? Permítame, hermano, por favor. Muchas gracias. Amén. Fíjese usted cómo son esas cosas. Toma las jarras que son especiales y dedicadas para rituales en el templo, ¿verdad? Y las llena de vino. Él tuvo la razón para hacer eso. No era que no habían otros recipientes ahí para hacer resolver esa situación. Claro que habían, hermano. Él quiso demostrar, hermanos amados, que la ley, que los objetos, que las cosas físicas ya pasaron y no significan nada, sino que en Jesucristo recibimos una transición al reino celestial eterno, en donde disfrutamos de espíritu, de un bautismo en fuego, en el espíritu, de una vida en la cual nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no estamos un templo, necesariamente no estamos un templo hecho de manos, porque nosotros mismos somos epístolas vivientes, templos y moradas del Espíritu Santo. Eso es hermoso. ¿Por qué el vino? Mire, le voy a explicar algo. En el tiempo de Jesús, en una fiesta, en una fiesta, el que se acabara el vino era probablemente tomado como una gran ofensa. Si usted hacía una fiesta, una boda, y de pronto se agotaba el vino, no tenía suficiente vino, esto era tomado como una gran ofensa. Y a la persona que le sucediera eso en una boda, hermanos, quedaba marcada para toda su vida. Lo iban a criticar, iban a hablar de él, de su boda. Qué triste la boda aquella de fulano, en que no le alcanzó dinero para tener vino para todos sus invitados y se acabó a media fiesta. El fallar en proveer adecuadamente a los invitados era como una desgracia social que nunca, nunca sería perdonada y que le iba a perseguir a usted por el resto de toda su vida. Jesucristo lo que hizo ahí, hermanos amados, Jesucristo lo que hizo, y por eso se cree que le dijo a ella, ¿verdad? Pero oye, mujer, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me tienes que involucrar a mí en tus problemas? ¿Por qué era problema de María también el que se había acabado? ¿Por qué Jesucristo le dice a ella mujer, ¿verdad? Le dice mamá, no, ni el nombre, mujer, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ese es tu problema. ¿Por qué era problema de María? Porque María era familia cercana a los que estaban celebrando esta boda. Entonces la desgracia social que iba a caer en estas personas por haberse quedado sin vino, también iba a ser una desgracia familiar que iba a perseguir a María por todos sus días, ¿verdad? Ella iba a ser vista como parte de aquella familia que no pudieron proveer el vino necesario para que se alegraran en la fiesta. Entonces, Jesucristo lo que hizo, hermanos amados, fue salvar, ¿verdad? La reputación y la dignidad de su madre y de sus familiares y proveer aquel vino que le sacó de ese gran problema de que se había acabado. Y es más, no le dio cualquier vino, le dio el mejor vino que habían probado en aquella noche. Es muy hermoso todas estas cosas, hermano, porque estas cosas solo se descubren cuando usted estudia la cultura de aquel entonces, las costumbres judías. Solo así se puede entender el verdadero mensaje que está detrás de estas hermosas historias, de estos hermosos eventos en la vida de Jesucristo. Entonces ya des, desglosamos, ¿verdad? Estas dos situaciones. Otra proyección que yo quiero hacer en este momento es también en relación, ya hablamos, ¿verdad? Que fue el tercer día, porque Jesucristo entonces demuestra ahí San Juan que Jesucristo no violó ninguna ley, porque la mayoría, si no hubiera hecho el día ahí, hermanos, yo le aseguro que hoy en día hubiera muchos que estuvieran diciendo que Jesucristo violó la ley por haber hecho una boda en el día segundo, en el quinto, que era cuando se reunía,
el Sanedrín, pero no. San Juan tiene cuidado en demostrar, ¿verdad? Que no fue así. Bien, ahora, lo segundo que dilucidamos fue de que Jesucristo, ¿verdad? Este, su madre, de que su madre, vamos a hacer una pausa pequeña acá. Gracias, hermano. Sí, entonces, la primera situación es en demostrar, pues, que Jesucristo no violó ninguna ley. Al contrario, ¿verdad? Queda establecido gracias al cuidado de San Juan de que él hizo una boda en el tercer día, cuando era válido y legal, de acuerdo a las costumbres judías. Que él demostró a través de utilizar unos utensilios que eran para rituales en el templo. Con eso demostró que es más importante el espíritu que la ley, el espíritu que las cosas materiales. Tercero, demostró en hacer el vino el amor que tenía por su madre y sus familiares. Aún así, ¿verdad? Cuando le dice ella, mi hijo, se acabó el vino. Ahí no puede ver usted la angustia con la preocupación con la que María probablemente abordó a Jesús, ¿verdad? Porque, como le digo, haber caído en una desgracia social por no haber provisto a aquellos invitados del vino para que se alegraran, hubiera perseguido por todos sus días a la familia de María. Jesucristo, viendo a su madre en apuros, ¿verdad? Le dice, pero mujer, ¿qué tiene que ver las cosas, tus problemas conmigo? ¿Verdad? Sin embargo, el amor a su madre le hace intervenir para poderla librar de aquella desgracia, de aquella vergüenza social de no haber podido tener suficiente vino. Y hizo el mejor vino. Ahora bien, hay otra proyección que yo veo acá y que quiero compartir con ustedes. ¿Sabe cuál es, hermano? Miren, vamos a comparar dos eventos muy similares, pero con proyecciones muy diferentes. Si, por ejemplo, pensamos en Moisés, ¿se acuerda usted de Moisés? ¿Qué fue lo que Moisés hizo con el agua? Él la convirtió en ¿qué? En sangre, ¿verdad? En cambio, Jesús el agua la convirtió en vino. Son figuras que usted no debe pasar. Esta oportunidad es suya, hermano pastor, para poder utilizar esas dos proyecciones. Moisés convierte agua en sangre y Jesús la convierte en vino. Esto da a usted la pauta para preparar hermosos mensajes que tengan que ver con el valor de la iglesia hoy en día, con el valor del tiempo de vivir en el Espíritu, en la gracia de Jesucristo, y compararlo con el tiempo de los objetos muertos y materiales en el tiempo de la ley. Podemos aprender, por lo tanto, hermosas cosas en este evento de las bodas en Caná de Galilea. Yo quiero dejar hasta aquí esta conversación con ustedes, amados hermanos. Gracias por acompañarme una vez más. Bendecidas sean sus vidas, bendecido sea el fruto del vientre de mis hermanas, el fruto del trabajo de los varones y el testimonio de los jóvenes. Bendito sea el Señor. Estamos en tiempos difíciles, amados hermanos, yo lo sé. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para animarles siempre, recuérdese, su vida no depende de las estadísticas, amén. Su vida y su éxito no depende de las estadísticas, ni de lo que suceda alrededor. Caerán a tu lado mil y a y este partido llegará, dice el Señor. Su vida depende de la gracia del Señor. Quiero invitarle en esta oportunidad a unirse en oración conmigo para agradecerle por lo que eres con nosotros. Señor, te entrego en tus manos a estas familias, esos varones que están en este momento frente a esta pantalla, disfrutando de estos mensajes, de estas enseñanzas. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de las bodas en Caná. ¿Cómo es que tú tomaste los utensilios usados en el templo para llenarlos con el gozo del vino, del Espíritu, demostrando que es más importante la gracia en Jesucristo que el peso de la ley? Gracias, Señor, porque nos demuestras también qué hermoso tu corazón hacia aquella mujer que te dio vida en tu parte natural. Aquella mujer, María, cuando ya era desesperada y asustada porque la desgracia estaba a punto de perseguirla a ella y a su familia por no haber sido capaces de proveer el vino suficiente para aquella fiesta, y tú tuviste el gozo, el cuidado en sacar de apuros a María y producir el mejor vino de aquella noche. Gracias también por demostrarnos, Señor,
que Moisés convirtió agua en sangre. A través de la ley hay pago de sangre por los pecados, pero en Jesucristo tú convertiste el agua en vino, el agua en el vino, el espíritu, el gozo. Aleluya, Señor. Gracias, bendito Dios. Y te queremos entregar a nuestras familias. Estamos en días difíciles, Señor bendito, en los cuales muchos sufren la pérdida de muchos seres queridos a través de esta crisis, de esta pandemia. Gracias, Dios, porque ya pasó. No queremos más que agradecerte por tu cuidado con nosotros, tus hijos. Gracias por tener cuidado de tener el pan de cada día en estas mesas, el vino del gozo del Espíritu, por un techo que nos cubre, por una mesa que está servida, por una cama que nos ayuda a reenergizarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por proveer para nosotros. Te agradezco, Señor, por tus hijos que escuchan esta palabra y la siguen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima, amados hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Les bendiga y les guarde hoy siempre. Aleluya. Gloria al Señor.